Hay una cucharada de algo que cuesta menos de €1, que tienes en casa o que encuentras en cualquier ferretería, y que en 7 días convierte un geranio sin flores en uno que no para de producirlas. Nadie te lo ha contado porque nadie sabe explicar por qué funciona. Pero ahora sí se puede explicar, porque lo que hace ese ingrediente dentro de la planta tiene una razón biológica muy concreta, y cuando la entiendes, el resultado deja de parecer magia y empieza a tener todo el sentido del mundo. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente qué es ese ingrediente, por qué activa la floración del geranio cuando todo lo demás falla, y cuáles son los 5 problemas que bloquean la floración de tu geranio sin que lo sepas, con su solución específica para cada uno. Y hay uno de esos 5 problemas que es el más silencioso de todos, el que más geranios mata sin que nadie lo detecte a tiempo, y que tiene que ver con algo que ocurre dentro de las células de la planta mucho antes de que aparezca ningún síntoma visible. Eso te lo cuento en unos minutos. Para entender por qué el geranio no florece, tienes que entender primero de dónde viene esta planta y qué condiciones busca instintivamente. El geranio que conocemos, el Pelargonium, porque ese es su nombre científico real, aunque todo el mundo lo llame geranio, es originario de las regiones costeras del sur de África. Creció durante millones de años en climas con temporadas secas marcadas, con suelos pobres que drenan muy rápido, con mucho sol directo y con temperaturas que nunca bajan demasiado. Eso no es un dato de botánica que sirve solo para impresionar en una conversación. Es la clave de absolutamente todo lo que necesitas saber para que tu geranio florezca. Cuando pones un geranio en una maceta en tu balcón o en tu terraza, lo estás poniendo en un entorno que el geranio evalúa constantemente. La planta no piensa, pero sí responde. Y cuando las condiciones no son las que necesita, toma una decisión muy lógica desde su punto de vista. Deja de invertir energía en producir flores y la redirige hacia sobrevivir. Las flores son el mecanismo reproductor de la planta. Son la inversión más costosa en términos energéticos que una planta puede hacer. Y cuando el entorno no es seguro, cuando el sustrato está agotado o desequilibrado, cuando el riego es incorrecto, cuando la luz no es suficiente o cuando la temperatura no acompaña, el geranio simplemente cierra ese proceso y espera. Eso explica por qué puedes tener un geranio perfectamente verde, con hojas sanas y sin ningún síntoma visible de enfermedad, que no produce ni una sola flor. La planta no está enferma, está en modo espera, y para sacarla de ese modo tienes que darle exactamente lo que necesita, no aproximadamente, exactamente. Y eso no es lo más importante que vas a aprender hoy. En unos minutos vas a descubrir el nutriente específico que el geranio necesita con más urgencia que cualquier otro para activar la floración, que la mayoría de los abonos del mercado no incluyen en la proporción correcta y que sin él todo lo demás que hagas va a tener un efecto limitado. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Aquí encontrarás cada semana información exacta sobre cómo funcionan las plantas, por qué hacen lo que hacen, ¿y qué puedes hacer tú para cambiarlo? No consejos genéricos, mecanismos reales, causas concretas y soluciones que funcionan. Dale al botón de suscripción ahora y activa la campanita. El primer problema es el sustrato agotado, y es el más silencioso de todos porque no se ve. El geranio que compraste cuando era pequeño venía con un sustrato nuevo, esponjoso y lleno de nutrientes. Pero con el tiempo y con cada riego, esos nutrientes se van lixiviando. El agua los arrastra hacia abajo y los saca por los agujeros de drenaje. El sustrato pierde su estructura, se compacta, pierde capacidad de retener aire y agua en el equilibrio correcto. Y la planta, que lleva meses o años en esa misma maceta, empieza a encontrarse con que tiene las raíces en un medio cada vez más pobre. La señal más clara de sustrato agotado no es la falta de flores. Es que cuando riegas, el agua sale inmediatamente por el fondo sin que la tierra la absorba. Eso significa que el sustrato está tan compactado que el agua no puede penetrar y simplemente se escurre por los bordes. La planta recibe menos agua de la que crees aunque estés regando con regularidad, y menos nutrientes de los que necesita aunque hayas añadido abono. La solución para el sustrato agotado es el trasplante o la renovación parcial.
Si la planta lleva más de 2 años en la misma maceta, lo más efectivo es trasplantarla a una maceta una talla más grande con sustrato nuevo. El sustrato ideal para el geranio es ligero, bien drenante y ligeramente ácido. Una mezcla de sustrato universal con un 20% de perlita o arena gruesa funciona muy bien porque replica las condiciones del suelo pobre y bien drenado en el que el geranio evolucionó de forma natural. Si no quieres trasplantar, puedes hacer una renovación parcial. Retira los primeros 5 centímetros de tierra de la superficie y sustitúyelos por sustrato nuevo con un poco de compost maduro. Eso aporta nutrientes frescos a las raíces más superficiales y mejora la situación de forma inmediata. El segundo problema es el riego incorrecto. Y aquí es importante entender que el error va en las dos direcciones. Hay personas que matan la floración del geranio por exceso de agua y personas que la matan por defecto. En ambos casos, el resultado es el mismo. La planta no florece. Pero las causas son completamente opuestas. El geranio, recordemos, viene de regiones con temporadas secas. Sus raíces están perfectamente adaptadas para buscar agua en profundidad y para soportar periodos sin riego. Lo que no tolera es tener las raíces permanentemente húmedas. Cuando el sustrato está siempre mojado, las raíces no pueden respirar. Se produce una asfixia radicular que primero impide la absorción de nutrientes y luego mata las raíces por podredumbre. La planta que tiene las raíces podridas no puede florecer porque no puede absorber lo que necesita para hacerlo. La señal de exceso de riego en el geranio es una combinación de hojas amarillas en las partes bajas de la planta, tallos que se ablandan cerca de la base y tierra que siempre parece húmeda aunque no hayas regado recientemente. Si ves esas señales, reduce el riego inmediatamente y deja que la tierra se seque completamente antes del siguiente riego. El déficit de riego también bloquea la floración, pero de una manera diferente. Cuando la planta pasa demasiado tiempo sin agua, activa un modo de conservación en el que toda la energía va a mantener las hojas y las raíces vivas. En ese modo, la floración queda completamente suspendida. La señal de falta de riego es hojas que empiezan a curvarse hacia adentro y a perder turgencia, como si la planta se encogiera sobre sí misma. El equilibrio correcto para el geranio es dejar que la tierra se seque en los primeros 3 o 4 centímetros entre un riego y el siguiente. Mete el dedo en la tierra hasta esa profundidad. Si está seca, riega a fondo. Si todavía hay humedad, espera un día más. En verano, esto puede significar regar cada 2 o 3 días. En invierno, cada 10 o 15 días. No hay frecuencia fija. Hay una señal que la planta te da y que tienes que aprender a leer. El tercer problema es la falta de poda y de eliminación de flores muertas. Este es el error que comete casi todo el mundo y que tiene el impacto más inmediato y más visible en la floración del geranio. Y es un error de lógica muy comprensible. Muchas personas no quieren cortar su geranio por miedo a dañarlo. Ven tallos, ven hojas, ven una planta que les da vida y les parece que cortarla es hacerle daño. Ocurre exactamente lo contrario. El geranio florece en los extremos de los tallos nuevos, en los brotes más jóvenes que la planta produce durante la temporada activa. Cuando esos tallos se alargan demasiado, cuando se vuelven leñosos en la parte inferior, cuando la planta tiene una estructura vieja y ramificada sin brotes nuevos, la floración se detiene. La planta invierte su energía en mantener esa estructura antigua en lugar de producir brotes frescos con flores nuevas. La poda resuelve esto de forma directa. Cuando cortas un tallo por encima de un nudo o de una yema visible, la planta produce 2 nuevos brotes desde ese punto. Cada corte multiplica los puntos de crecimiento nuevo, y con ellos los puntos potenciales de floración. Una poda bien hecha no reduce la planta. La hace más densa, más ramificada y más florida. La poda del geranio debe hacerse en 2 momentos del año. La poda principal es a finales del invierno o principios de la primavera, antes de que empiece el crecimiento activo. En ese momento cortas entre 1/3 y la mitad de la longitud de cada tallo, con cortes limpios en ángulo de 45 grados realizados con tijeras limpias y desinfectadas por encima de un nudo. La poda secundaria es durante la temporada de floración. Cada vez que un racimo de flores se agota y empieza a secarse,
Córtalo inmediatamente desde la base del pedúnculo floral. Eso evita que la planta invierta energía en producir semillas a partir de esas flores y la redirige hacia producir nuevos racimos. Hay un quinto factor que influye directamente en la floración y que muchas personas subestiman: la luz. El geranio necesita entre 6 y 8 horas de luz solar directa al día para florecer con abundancia. No luz difusa, luz directa del sol sobre las hojas durante al menos 6 horas. Sin esa energía, el proceso de floración se ralentiza o se detiene aunque todo lo demás esté perfecto. La ubicación ideal es una exposición al sur o al sureste. Un balcón orientado al norte es el peor escenario posible para un geranio que quiera florecer. Cuando el geranio no recibe suficiente luz, puede sobrevivir perfectamente y tener un aspecto sano, pero su capacidad de floración se reduce de forma proporcional a la falta de luz. La planta necesita la energía solar para sintetizar los azúcares y los compuestos que luego va a invertir en producir flores. Sin esa energía, el proceso de floración se ralentiza o se detiene. La ubicación ideal para el geranio en España y en el mundo hispanohablante en general es una exposición al sur o al sureste, donde recibe luz directa durante la mayor parte del día. Un balcón orientado al norte o completamente en sombra es el peor escenario posible para un geranio que quiera florecer. Si tu balcón tiene poca luz, considera poner el geranio en el lugar más luminoso disponible, aunque no sea el más estético. O valora si hay una ventana con alféizar exterior que reciba más sol donde la planta esté más cómoda que en el balcón. Esa eliminación de flores muertas, que en jardinería se llama deadheading, es el gesto más sencillo y más efectivo que puedes hacer para mantener la floración del geranio activa durante toda la temporada. Muchas personas ven las flores marchitas y las dejan porque les parece que el proceso es natural, y lo es. Pero si dejas que la planta complete ese proceso natural, dedica semanas a formar semillas y durante ese tiempo no produce flores nuevas. Pero eso no es todo lo que vas a descubrir hoy. Lo que viene a continuación es la parte más importante de todo lo que hemos visto, y tiene que ver con algo que pasa dentro de las células de la planta cuando le falta un nutriente específico. Algo que ningún riego correcto, ninguna poda perfecta y ningún trasplante puede compensar si ese nutriente no está presente. El cuarto problema, y el más determinante de todos, es la deficiencia de fósforo. El fósforo es el nutriente de la floración por excelencia en todas las plantas, pero en el geranio su papel es especialmente crítico. Actúa a nivel celular como el activador del proceso reproductor de la planta. Sin fósforo suficiente, el geranio puede tener hojas sanas, puede crecer con vigor, puede tener una poda perfecta y un riego impecable, y aún así no producir flores. Porque el fósforo es literalmente el interruptor que enciende la floración. Si ese interruptor no tiene corriente suficiente, la floración no arranca aunque todo lo demás esté en orden. La señal de deficiencia de fósforo en el geranio es precisamente eso: una planta que parece sana y que sin embargo no produce flores o que produce muy pocas con muy poca frecuencia. En casos más avanzados, también puede aparecer un tono ligeramente morado o rojizo en la parte inferior de las hojas más viejas, especialmente visible cuando la luz les da de forma rasante, pero ese síntoma no siempre es visible y no hay que esperar a verlo para actuar. El segundo nutriente que el geranio necesita en mayores cantidades que la mayoría de las plantas ornamentales es el potasio. Ya lo mencionamos antes en relación con los capullos que caen, pero su papel va más allá. El potasio regula la turgencia celular de toda la planta, la resistencia a las enfermedades fúngicas, la eficiencia del sistema de riego interno y la intensidad del color de las flores. Un geranio con niveles suficientes de potasio produce flores más grandes, con colores más intensos y durante periodos más prolongados que un geranio con deficiencia de potasio, aunque todo lo demás sea igual. Y aquí llegamos al ingrediente que resuelve exactamente estas dos deficiencias de una sola vez. Se llama agua de ceniza de madera, y es el ingrediente más antiguo, más accesible y más efectivo que existe para activar la floración del geranio y de la mayoría de las plantas ornamentales en maceta. Las cenizas de madera contienen potasa,
que es el nombre tradicional del carbonato de potasio, en concentraciones muy significativas. También contienen calcio, magnesio y fósforo en menor cantidad, y son completamente naturales, completamente seguras y prácticamente gratis si tienes acceso a una chimenea, a una barbacoa de leña o a un vecino que la tenga. La preparación es muy sencilla. Toma una cucharada sopera colmada de ceniza de madera limpia, sin restos de plásticos ni de pinturas quemadas, solo madera. Disuélvela en 1 litro de agua. Deja reposar la mezcla durante 12 horas para que los minerales se disuelvan bien en el agua. Después cuela el líquido para retirar los restos sólidos que no se hayan disuelto y aplica ese litro de agua directamente a la base de la planta, sobre la tierra, sin mojar las hojas ni los tallos. Repite esta aplicación cada 2 semanas durante la temporada de floración. Los resultados son visibles en menos de 7 días en la mayoría de los casos. En los primeros 3 o 4 días, la planta empieza a mostrar un verdor más intenso en las hojas nuevas. Entre el 5º y el 7º día, empiezan a aparecer los primeros brotes florales en los extremos de los tallos, y en la segunda semana, esos brotes se abren en racimos completos de flores. Si no tienes acceso a ceniza de madera, la alternativa más directa es el superfosfato simple combinado con sulfato de potásico. El superfosfato simple aporta el fósforo disponible de forma inmediata y el sulfato potásico aporta el potasio en una forma que no altera el pH del sustrato. Media cucharadita de cada uno disuelta en 1 litro de agua y aplicada de la misma manera produce un efecto muy similar al del agua de ceniza, quizás con resultados algo más rápidos porque la concentración de los nutrientes activos es más alta y más directamente asimilable. Una última cosa que quiero contarte y que marca la diferencia entre las personas que tienen geranios espectaculares año tras año y las que empiezan desde cero cada primavera. El geranio necesita preparación para el invierno y preparación para la primavera. En otoño, cuando las noches empiezan a refrescar y la floración se reduce de forma natural, es el momento de hacer una poda moderada que elimine los tallos más largos y agotados y deje la planta en una estructura compacta y manejable para pasar el invierno. En las zonas con heladas frecuentes, conviene proteger la planta o meterla en un lugar que no hiele, porque el geranio no tolera temperaturas por debajo de 0 grados de forma prolongada. Durante el invierno, el riego debe reducirse al mínimo. La planta está en reposo vegetativo y sus necesidades de agua son mínimas. Un riego cada 2 o 3 semanas en las zonas más frías es más que suficiente. A principios de la primavera, cuando las noches dejan de ser frías y la temperatura mínima se estabiliza por encima de los 10 grados, es el momento de hacer la poda principal, de renovar el sustrato o añadir la primera aplicación del agua de ceniza, y de aumentar progresivamente el riego a medida que la planta empieza a despertar. Ese ciclo de preparación invernal y de reactivación primaveral es lo que permite que un geranio dure décadas y florezca cada año con más fuerza que el anterior. Ambas soluciones se encuentran fácilmente. El agua de ceniza la puedes preparar en casa. El superfosfato simple y el sulfato potásico los encuentras en cualquier ferretería o tienda de jardinería por un precio muy bajo, con un bote que te dura toda la temporada. Hay algo más que quiero contarte sobre el geranio que muy pocas personas saben y que cambia la forma de entender esta planta. El geranio bien cuidado no es una planta de temporada. Es una planta perenne que puede vivir 10, 15, 20 años en la misma maceta si se cuida correctamente. Los geranios más viejos en jardines mediterráneos tienen troncos leñosos gruesos y producen cientos de flores a la semana en su mejor momento. Plantas que las abuelas tenían en el balcón y que los hijos y nietos han heredado. La diferencia entre un geranio que dura una temporada y uno que dura 20 años no es genética ni suerte, es información, y ahora tú la tienes. La diferencia entre un geranio que dura una temporada y uno que dura 20 años no es genética ni es suerte. Es información, es saber qué necesita la planta, cuándo lo necesita y cómo dárselo de la forma correcta. Y ahora tú tienes esa información. Vamos con el resumen de todo lo que has aprendido hoy. El primer problema es el sustrato agotado. Si tu geranio lleva más de 2 años en la misma maceta sin cambio de tierra,
ese sustrato ya no tiene lo que la planta necesita. La solución es un trasplante a maceta nueva con sustrato fresco y perlita, o al menos una renovación de los primeros centímetros de la superficie. El segundo problema es el riego incorrecto. El geranio no tolera el encharcamiento ni la sequía extrema. La solución es meter el dedo en la tierra a 3 o 4 centímetros de profundidad antes de cada riego y solo regar cuando esa capa superficial está seca. El tercer problema es la falta de poda y de eliminación de flores muertas. La solución es podar a principios de primavera cortando entre 1/3 y la mitad de cada tallo, y eliminar los racimos de flores marchitas en cuanto aparezcan durante toda la temporada, sin dejar que la planta produzca semillas. El cuarto y más importante es la deficiencia de fósforo y potasio. La solución es una cucharada sopera de ceniza de madera disuelta en 1 litro de agua y aplicada a la base de la planta cada 2 semanas, o media cucharadita de superfosfato simple más media cucharadita de sulfato potásico en el mismo litro de agua con la misma frecuencia. Cuéntame en los comentarios qué problema tienes con tu geranio ahora mismo. Si no florece nada, si florece muy poco, si los racimos caen antes de abrirse, si las hojas tienen algún color raro. Con esa información puedo orientarte hacia la causa más probable y la solución más directa para tu caso concreto. Si este video te ha dado algo que no encontrabas en ningún otro sitio, compártelo con alguien que también tenga un geranio que no florece. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Este canal existe para contarte exactamente esto: cómo funcionan las plantas, por qué hacen lo que hacen, y qué puedes hacer tú para que den lo mejor de sí mismas. Cada semana encontrarás información precisa, con mecanismos reales y soluciones que funcionan de verdad. Suscríbete y no te pierdas el siguiente. Nos vemos pronto.